Los discípulos del Señor Jesucristo tuvieron el privilegio de ver cosas maravillosas que su Señor hizo delante de ellos. El Señor sanó a ciegos, leprosos, paralíticos, multiplicó panes y peces, caminó sobre las aguas del mar de Galilea, muchas cosas maravillosas aquellos hombres vieron al Señor realizar. Pero solo 3 de ellos tuvieron el privilegio de ver la escena que se llama la transfiguración. Cuando el Señor transformó su apariencia e hizo a los 3 discípulos que había escogido especialmente para esta ocasión, los hizo ver esa maravillosa experiencia de aparecer como si ya estuviesen en el reino celestial. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Dice allí: 6 días después, 6 días después de lo que se narra anteriormente, el Señor les había dicho que había algunos de ellos que no verían muerte antes de que le hayan visto viniendo en su reino, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muy bien, 6 días después, Marcos 9:2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus 3 discípulos, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador, fíjese bien, ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con ellos, o hablaba con Jesús, perdón, que hablaba con Jesús. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa era la voz del Padre Celestial. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Elías tuvo que huir, tuvo que esconderse de aquella malvada mujer Jezabel que lo perseguía y procuraba matar al siervo de Dios. Elías apareció al Señor allí en el monte junto con Moisés. Moisés representa la ley, era un hombre real de carne y hueso, pero a través de él Dios dio la ley a su pueblo, el Pentateuco, y los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y allí estaba Elías también junto con Moisés en la presencia del Señor en aquel monte donde el Señor Jesucristo se transfiguró, el monte de la transfiguración. Allí estaba el Señor Jesucristo, apareciendo de una manera deslumbrante, como si ya estuviese en el reino. Dice el versículo 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. A pesar de que Moisés y Elías habían aparecido, al final solo aparece Jesús, el único y suficiente Salvador. Y añade el texto que descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, porque el Señor no estaba interesado en propaganda, no estaba interesado en lo espectacular, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ese es el mayor de todos los actos, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Él descendió al Hades después de haber sido crucificado. Su vida, su ser interior, todo lo que es ese ser interior de él, descendió al Hades, pero al tercer día resucitó de los muertos. Y dice el versículo 10, y guardaron los discípulos, guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Es lo que ellos no entendían. Sin embargo, la resurrección de los muertos es una verdad enseñada también en el Antiguo Testamento. Pero ellos no conocían bien las Sagradas Escrituras.
y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y el Señor les hace saber que Elías ya vino. Elías ya vino, dice el versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así ocurrió con el Señor. El Señor vino y fue vejado, fue insultado, fue ofendido, fue escupido, abofeteado, vilipendiado, clavado en la cruz y alzado allí en las afueras de Jerusalén, en la colina del Calvario. Allí murió nuestro Señor. Allí pronunció frases tremendas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente dijo: consumado es, deuda saldada, todo se ha pagado, nada se debe. Y ese que murió en la cruz, que derramó su sangre, es decir, dio su vida por nuestros pecados, fue sepultado allí cerca de la ciudad de Jerusalén. Él vendrá de nuevo con poder, con gloria y con majestad, porque Él resucitó gloriosamente de entre los muertos y vendrá a esta tierra en la cual tú y yo vivimos, para establecer ese reino de paz y de justicia y de santidad. Y estamos aguardando que muy pronto Él arrebate, traslade, lleve su iglesia a la presencia del Padre. Y después vendrá un período de 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Y al final de esa gran tribulación, Él vendrá, como se narra en el libro del Apocalipsis, capítulos 20 y 21. Él vendrá con poder, con gloria y con majestad para reinar, no para sufrir. Él vendrá a reinar en esta tierra, a manifestar su justicia y su santidad en este mundo. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.